Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor, y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin tasa y sin medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto, que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Lectura del libro de Esdras, capítulo 9. Yo, Esdras, al llegar la hora de la oblación de la tarde, acabé mi penitencia, y con el vestido y el manto rasgados me arrodillé y alcé las manos al Señor mi Dios, diciendo: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy hemos sido reos de grandes culpas, y por nuestros delitos nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al desierto, al saqueo y a la ignominia, que es la situación actual. Pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y una estaca en su lugar santo, dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Nos granjeó el favor de los reyes de Persia, nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos dio una tapia en Judá y Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esdras está haciendo una profunda oración penitencial, y la tenemos aquí en el capítulo 9. Lo vemos con el vestido y el manto rasgados, y está de rodillas, con las manos alzadas a Dios. Está orando por sus propios pecados, pero está orando por los pecados del pueblo de Israel. Hay un pecado especial que le preocupa a Esdras. ¿Cuál es el pecado que le preocupa especialmente? Lo encontramos allí en el capítulo 9 de Esdras. Lo que sucedió es que los pobladores de Israel, que fueron desterrados, y los que retornaron, cometieron un error cultural y un error religioso. Se fueron casando con mujeres extranjeras, con mujeres que tenían otras religiones, y de esa manera, estos hogares, estos niños, estas familias construidas con un matrimonio que hoy pudiéramos llamar de mixta religión, empieza a tener una dificultad. Por un lado, las mujeres están adorando a dioses extranjeros, y por otro lado, los israelitas, los papás, quieren que sus hijos adoren al único Dios vivo y verdadero. Pero esto se ha presentado por este intercambio cultural, porque han sido desterrados, porque han interactuado con otras culturas, con otros pueblos y con otras naciones. En ese contexto podemos entender por qué la oración de Esdras es una oración avergonzada, es una oración en la cual dice: no me atrevo ni siquiera a levantar el rostro hacia ti, Señor, la culpa nuestra ha llegado al cielo. Y dice también: por nuestros delitos, nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo y a la ignominia, que es la situación actual. Es una oración con dolor, es una oración que brota del corazón, es una oración penitente. Además, Esdras en su oración está reconociendo la obra de Dios, pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha concedido un momento de gracia, nos ha dado luz, nos ha dado respiro, porque Él no nos abandonó en nuestra esclavitud. Qué bello este testimonio de la oración. Dios no abandona a su pueblo en la esclavitud. Dios no abandona a su pueblo ni siquiera cuando el pueblo se equivoca, ni siquiera cuando el pueblo es infiel. Él está en medio del pueblo. Ellos se han ganado esa esclavitud, pero Dios está esclavo también con ellos. No los abandona, los acompaña. Y dice además: nos ha granjeado el favor de los reyes persas. De esta manera, Esdras en la oración está reconociendo primero el pecado y luego está reconociendo la compañía de Dios y la manera como Dios
ha cambiado su historia, su suerte y los ha bendecido. Sin duda que de este capítulo debemos aprender y motivarnos para orar por nuestros pueblos, que sea una oración no en primera persona singular, sino orando por nuestros pueblos, reconociendo que en nuestros pueblos hay fallas, que en nuestras ciudades, que en nuestros países hay muchos pecados, hay muchos delitos, pero sin perder la esperanza, sabiendo que el Señor nos muestra momentos de gracia, nos da luz, nos da respiro, porque Él acompaña nuestra vida y no nos abandona, a pesar de los rechazos, a pesar de los abandonos de nuestra parte. Hoy oremos intercediendo por nuestra ciudad, hoy oremos intercediendo por el pueblo donde vivimos, hoy oremos por los pecados de nuestro pueblo y reconozcamos además la presencia del Dios vivo, del Dios misericordioso que va acompañando nuestra historia. El salmo es tomado de Tobías 13. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Denle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamen allí su grandeza, ensálcenlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Verán lo que hará con ustedes, le darán gracias a boca llena, bendecirán al Señor de la justicia y ensalzarán al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anunciando su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores, obren rectamente en su presencia, quizás les mostrará benevolencia y tendrá compasión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el evangelio y curando en todas las partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres elementos podemos destacar de este evangelio que acabamos de escuchar. Primero, la reunión de los 12 apóstoles. Segundo, el poder y autoridad que Jesús les da. Y tercero, el envío de estos apóstoles. Miremos estos detalles. Jesús reunió a los 12. Ese reunirse con Jesús de los 12 es muy importante. Los 12 significa la apostolicidad. Son los 12 elegidos, son el nuevo pueblo de Israel. Ya no son las 12 tribus, son los 12 apóstoles, 12 que van a ser enviados, 12 elegidos por el Señor después de una noche de oración, 12 que el Señor ha tomado para Él. Y recordemos que nuestra iglesia es apostólica y allí está el fundamento de nuestra iglesia. Pudiéramos decir que cuando Jesús reúne a los 12, está reuniendo a la iglesia naciente, a esa iglesia apostólica, a esa iglesia que Él quiere enviar, a esa iglesia elegida por el Señor. Siempre que nos reunimos a la Eucaristía, siempre que nos reunimos a la oración en el nombre del Señor, estamos repitiendo este gesto del Señor Jesús en Lucas 9, reunir a los 12. Y luego de reunirlos para vivir la comunión, para sentir la unidad con el Maestro, le da poder y autoridad. La iglesia por sí sola no tiene autoridad, la iglesia por sí sola no tiene poder. Es el Señor el que reviste de poder y de autoridad a los 12 apóstoles y a toda la iglesia en todos los tiempos. No tendríamos nosotros, los obispos, ni los sacerdotes, ninguna autoridad, por ejemplo, de perdonar pecados, de administrar los sacramentos, de predicar la palabra. No tendríamos ninguna autoridad que pudiéramos darnos a nosotros mismos si no fuera el Señor el que nos da el poder y la autoridad. Es un poder y una autoridad para el envío, para la misión. Y ese es el tercer momento. Los envía a proclamar el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene unas manifestaciones. Son curados los enfermos. El reino de Dios es proclamado en medio de la pobreza, en medio de la austeridad, en medio de la libertad de los apóstoles. Ellos salen a cumplir la misión que el Señor les ha encomendado. Ellos se ponen en camino. La iglesia de todos los tiempos también se pone en camino. Y el Papa Francisco nos invita permanentemente
a que nosotros nos pongamos en camino, a que salgamos a las calles, a que vayamos a predicar el Evangelio, a que anunciemos la buena noticia, esa buena noticia que Cristo le ha confiado a sus apóstoles y a toda la iglesia, esa buena noticia de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona, curen toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesús nos reúne para vivir la comunión de los 12 apóstoles. El Señor Jesús le da poder a la iglesia y le da autoridad. El Señor Jesús envía a su iglesia para que con alegría anuncie el Evangelio, anuncie el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.